Hola, ¿qué tal? Pues bueno, seguimos con nuestra tercera jornada aquí en el evento de la Guelaguetza, el Ubuntu de ISO. El día de hoy nuestro amigo y colega, un gran maestro en temas de seguridad y salud en el trabajo ocupacional, como le llaman en algunas otras regiones de Latinoamérica, Rodrigo Godoy de Seguriprever, nos va a hablar de algunas técnicas de investigación de accidentes. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, Edgar. Como te decía, para mí es un privilegio, un placer poder estar compartiendo con ustedes, grandes profesionales, y gracias por esta actividad que generas, Edgar. Siempre lo hablamos, se necesita más de esto, más de actividades donde podamos compartir y hacer esto multicultural para poder seguir avanzando y creciendo en esta materia de la gestión y la forma de innovar en materia de gestión. Mi nombre es Rodrigo Godoy. Arriba está mi correo de contacto para quienes deseen la presentación o quienes deseen mantener contacto. Eh, Tengo un poco más de 15 años de experiencia, un poquito más de 15 años de experiencia profesional y 12 años, como tú bien comentaste, de nuestra empresa, que acabamos de cumplir el jueves recién pasado, así es que, bueno, estamos contentos en tiempo de celebración y siguiendo, por supuesto, avanzando y tratando de aportar dentro de lo que nosotros podamos en la gestión. Mi formación profesional, bueno, yo soy ingeniero en prevención de riesgos y medio ambiente e ingeniero civil industrial, y mi especialización es los sistemas de gestión. También soy entrenador de Visión Cero para Latinoamérica, una herramienta. Por ahí tenemos con Edgar un podcast donde pueden enterarse quienes quieran averiguar un poco más de esa herramienta tan importante hoy día para poder hacer gestión un poco diferenciadora, para poder medir liderazgo, por supuesto, y entregar KPIs un poco más enfocados en las percepciones y no tanto solo en el registro. Entonces es una buena herramienta que por ahí también vamos a conversar en esta presentación. Bueno, como introducción les quiero presentar algunas preguntas retóricas para que nosotros podamos pensar qué está pasando hoy día con la investigación de eventos, no solo de accidentes, sino que de todos los eventos que puedan generar o que generaron algún tipo de impacto. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es lo que hoy día facilita la generación y la permanencia de ciertos comportamientos que pueden ser comportamientos correctos o subestándares, que son aquellos errores que cometen las personas? Entonces, tenemos que pensar hoy día qué facilita la generación de esos eventos. Estamos hoy día conscientes de que las consecuencias de las investigaciones de accidentes o incidentes no están generando cambios organizacionales, por ejemplo, a nivel de cultura, sino que estamos empujando solo la investigación a la causa error. Y luego, la última pregunta es, ¿qué estamos mirando como un factor organizacional cuando aplicamos cualquier herramienta de investigación de eventos? Puede ser una herramienta como Bowtie, como el árbol de fallas o eventos, los 5 por qué, que muchas veces se dice que el 5 por qué se ocupa para eventos más leves, y estamos ahí discutiendo hoy día los modelos causales y los análisis causales desde el punto de vista de las herramientas que existen, y no nos estamos centrando en la causa raíz. Hoy día, más que las técnicas o modelos o metodologías, yo les quiero compartir la técnica. Solamente debiera ser esa técnica hoy día, en el 2020, la que se utilice con herramientas como Bowtie, como el queso suizo, como el análisis del árbol de fallas o el 5 por qué. Lo importante, o más importante que la herramienta, de hecho acá en Chile pasa harto que de repente discutimos si vamos a ocupar modelos como Evita, que lo ocupan en el rubro o sector económico de la minería, para investigar eventos, o si vamos a ocupar ICAM, y empezamos a gastar tiempo analizando esas herramientas que están presentes y no invertimos tiempo analizando cómo llegar a la causa raíz. Entonces, lo que les quiero plantear es resolver un poco estas preguntas y, por supuesto, dar un espacio al final para que podamos conversar. Este es el modelo integral para revisar o analizar la causa de ciertas pérdidas. Por lo general, hoy día estamos haciendo bastante reacción, es decir, cuando hay una pérdida, nos empezamos a devolver en el efecto dominó y llegamos a la falta de control cuando la empresa tiene cómo demostrar control, cuando tiene algún sistema de gestión o algún modelo de gestión que se base en algún estándar de alguna normativa. Entonces, cuando ocurre una pérdida, que puede ser accidente cuando existe lesión, o puede ser incidente cuando hay contaminación, defectos, fallas en la operación, daño de imagen, por ejemplo, nos vamos a revisar los tipos de incidentes, incidentes en el área de seguridad y salud del trabajo, en medio ambiente, en calidad, en costos.
Y luego que analizamos qué fue lo que pasó, cuál fue la pérdida, vamos a llegar al análisis de causas, donde están los errores, ¿cierto? Que son las causas inmediatas, donde están las acciones y las condiciones inseguras o subestándares. Y luego llegamos al problema real, comillas, problema real. Voy a explicar aquí por qué digo comillas, problema real, porque en el análisis causal común siempre llegamos al factor humano y al factor del trabajo. En los factores personales enfocamos siempre el análisis al no sabe, no quiere, o no puede, o no considera el peligro, y en los factores del trabajo siempre encontramos desgaste por el uso, mala mantención, etc. Cuando la empresa, como dije recién, tiene algún sistema de gestión, entonces nos vamos también a plantear el análisis causal en la falta de control, sistemas, donde están los planes, los programas, los estándares, los procedimientos, los instructivos, o cualquier estándar que me permita demostrar que está el proceso respaldado. El tema es que si llegamos hasta acá, no necesariamente vamos a llegar a la causa raíz de los eventos, no necesariamente vamos a llegar a la pérdida. Nosotros dentro de estos 12 años que llevamos como empresa, haciendo auditorías, investigaciones de eventos para otras organizaciones, incluso creando contenido para formar a los trabajadores, nos hemos dado cuenta de que la mayoría de las empresas, independientes sean empresas medianas o empresas grandes, están llegando al análisis de causa raíz al factor error. Por ejemplo, si un trabajador metió las manos en una zona de movimiento, ¿cierto? Metió o sufrió un atrapamiento, el evento, el análisis, independiente de la herramienta que se ocupe, cerraba en que la persona cometió un error. Se posicionó en la línea de fuego, no identificó el peligro, no administró el riesgo. Entonces, al final, estamos culpando, y esto es el análisis que mucho tiempo sale por años en los textos, que dice que el 80% de los eventos son por error y el resto por otras causas. Bueno, ahí nosotros los queremos invitar a ser un poco disruptivo y salirnos de esos textos que, si bien son importantes, ya están un poco quedando atrás. Porque si yo voy a ocupar una herramienta como el modelo del queso suizo de James Reason, tengo que analizar lo que él plantea, y es lo que vamos a ver acá, para que las herramientas que yo decida ocupar me sirvan para llegar a la causa raíz, que es lo más importante. Muchas veces se llega, como dije recién, a la causa error humano y el evento vuelve a pasar. Vuelve a pasar el año siguiente, en los siguientes meses, en 4 años después de que se repitió, se sigue repitiendo el evento, casi las similares características, porque no estamos llegando a la causa raíz. Entonces, la invitación es que nosotros analicemos cuál es el dedo que empuja la primera ficha, porque para que caiga la primera ficha del efecto dominó, necesitamos que algo la empuje para llegar a la pérdida. Ese algo, hoy día, nosotros le denominamos factores humanos y organizacionales. Entonces, más importante que la herramienta que yo decida usar es entender cuáles son estos factores que están empujando la primera ficha para provocar una pérdida y llegar a la causa raíz para que el evento nunca más vuelva a pasar en una organización. Hace muy poco acá en Chile, en una región que se llama Talca, ocurrió un accidente grave, gravísimo. 2 trabajadores estaban en un alza hombres, haciendo actividades en la construcción, sector económico, y recibieron un shock eléctrico producto del arco eléctrico por la distancia, ¿cierto?, de la herramienta o del equipo más bien que estaban utilizando, y no pudieron ser rescatados porque no podemos cortar la energía de la compañía que entrega la energía de los postes, digamos, ahí hay un proceso largo de esperar, y generalmente el evento se asocia a que las personas cometieron un error con la distancia, o que no había un procedimiento, o que el procedimiento estaba a lo mejor en la oficina, etcétera, etcétera, más de lo mismo. Generalmente se empuja, las personas prácticamente se incendiaron vivos. Es muy grave, es muy complejo. El video apareció por ahí en las redes, y todos empujan a que las personas lamentablemente se equivocaron. Pero ahí es donde nosotros paramos y decimos qué factor organizacional influyó en el comportamiento de las personas. ¿Por qué hicieron o tomaron una decisión incorrecta para que se transformara en este accidente tan grave? Desconozco al final si habrá sido fatal, pero estuvo ahí. Digamos, es un accidente grave hasta el momento, y eso provoca, aparte de un daño a las personas, paralización de los procesos, daño de imagen en las organizaciones, incumplimiento a lo mejor con clientes. Entonces,
hay que pensar más allá del factor personal de que el trabajador o no sabía, o no quería, o no podía. Hay que ir más allá del plan, del procedimiento y del programa, que generalmente es el análisis causal. Ese factor humano y organizacional es realmente la causa raíz de los eventos. Estamos en 2020 y todavía, por lo menos lo que pasa acá en Chile, y me atrevería a decir también que a nivel de Latinoamérica, tenemos todavía accidentes graves y fatales. Y estamos enfocados, o a veces discutiendo, o peleando, cuál es la herramienta mejor para investigar eventos, y no estamos con el foco en cómo llegamos a la causa raíz. Aquí el análisis causal debiera estar enfocado en los peligros, para poder bajar el nivel de riesgo de los peligros y no estar investigando un accidente grave o un accidente fatal o un impacto negativo. Debiéramos poner foco en el análisis de causa raíz de los hallazgos. Si yo identifico los peligros, voy a estar haciendo incluso predicción, prevención y predicción. Cuando existe un suceso, un problema o un evento no deseado, como lo son los incidentes, entendiendo dentro del incidente los accidentes, las fallas operacionales, las pérdidas de tiempo, el cuasi, que es el evento que casi pasa esa alerta amarilla que muchas veces no se analiza, y que si nosotros la analizáramos y llegáramos a la causa raíz, no estaríamos lamentando un trabajador amputado, un trabajador muerto, una familia impactada. Entonces, cuando tenemos un suceso, un evento, un problema, generalmente nosotros revisamos, bajo las herramientas que queramos utilizar, vamos a revisar síntomas. Y esto es como cuando uno está enfermo. Si uno está enfermo y tiene síntomas, se toma un remedio sin saber más allá qué es lo que me está pasando, tomo un medicamento y a lo mejor me siento relativamente, valga la redundancia, mejor, pero hay una causa raíz detrás quizás que está generando un problema. Si yo no llegué a la causa raíz, voy a estar atacando siempre reactivamente y muchas veces es tarde. En las organizaciones pasa exactamente lo mismo. Si yo ataco síntomas de un determinado problema, probablemente yo corrija esos síntomas tomando un remedio, pero no me va a durar en el tiempo. Va a seguir repitiendo porque hay causas que yo estoy levantando que son solo causas aparentes de esos síntomas de un determinado suceso o problema. La invitación es que nosotros lleguemos realmente a la causa raíz, porque si llegamos a la causa aparente vamos a estar reparando, corrigiendo, pero nunca vamos a eliminar un determinado peligro. Y cuando el evento ya pasó, ya acabo de contar este ejemplo del accidente por shock, por contacto eléctrico, choque eléctrico, cuando ya el evento pasó, siempre aparecen culpables. Empezamos a analizar qué falló la legislación, qué falló el procedimiento, por qué se equivocó la persona, y dejamos de lado, esto muy de liderazgo poco visible de la alta dirección, que están mirando desde afuera lo que pasó, y generalmente un directivo o un gerente dice, tienen que investigar el evento, tienen que ir a analizar por qué pasó y esto no se puede repetir, y lo hacen desde afuera. No están insertos ahí donde realmente la decisión de la persona es porque el directivo o la alta dirección tiene una estrategia organizacional que no tomó en cuenta la seguridad y salud del trabajo. Simplemente no hay recursos para hacer una gestión correcta, y cuando ocurre un evento es más fácil culpar a la persona, y es más fácil para los organismos fiscalizadores que aparezca una ley y que no se cumpla para multar, pero no nos preocupamos de llegar a esa causa raíz que nosotros necesitamos eliminar, a la causa real. Si nosotros llegamos a la causa real, lo que vamos a estar haciendo es prevenir, o más importante aún, predecir los eventos. Entonces, idealmente, bajo el estándar ISO 45001, sería muy bueno poder llegar a la causa raíz de los peligros. Si yo llego a la causa raíz de los peligros y quito el peligro o le bajo el nivel de riesgo a un nivel aceptable, no debieran haber accidentes graves, accidentes fatales, incluso pérdida de negocios, porque hay organizaciones, por lo menos bajo la figura de Chile, bajo los organismos que administran nuestra ley, nuestro seguro de accidentes del trabajo, lo que hacen estos organismos es que cuando las empresas tienen accidentes, empieza a subir la tasa de accidentabilidad y le cobran un poco más a las organizaciones mientras más alta sea la tasa. Entonces, al final, esto transforma el análisis causal a, ojalá, llegar luego a ver quién se equivocó para sancionar, y luego tratar de evitar los días perdidos. Una cosa que se repite harto acá es esconder los eventos, tratar
de pagarle los días perdidos al trabajador para que no suba la tasa de la empresa. Entonces al final se transforma en un negocio y le quitamos el foco a realmente analizar las causas de los eventos. Ahora, ¿qué es lo importante? Comprender. Vuelvo a insistir, independiente de las herramientas que yo quiera usar, puedo ocupar 5 por qué, o el árbol de fallas o eventos, pero si yo no llego a los factores humanos y organizacionales, voy a estar gastando mucho tiempo decidiendo la herramienta, haciendo el análisis, y voy a llegar de nuevo al error humano y al plan y al programa y al documento. Pero no estamos llegando, por ejemplo, a ver cómo está el liderazgo organizacional. Capítulo 5 del estándar ISO o de todos los estándares de anexo SL o de alto nivel de una norma ISO. El liderazgo efectivo es más allá de que salga un gerente, saque una foto, por ejemplo, que acá se le llama liderazgo visible o valiente, sale un gerente de una vuelta, saca un par de imágenes, porque tiene un KPI o un indicador de desempeño que dice que el gerente de tal área o el gerente general tiene que subir 40 reportes. Entonces, todo se transforma en papeleo. La persona saca los 40 reportes, si la empresa tiene recursos, tiene una plataforma donde se suben esos reportes, ¿cierto? Las fotos, las imágenes de los peligros que identificó, y si yo tenía que subir 40 y la plataforma recibió los 40 reportes, sale un ticket verde y dice, este gerente tiene liderazgo. Pero la verdad es que no están midiendo percepciones, no están midiendo cuál es el indicador de percepciones de las personas, cómo ven las personas al gerente, cómo ve el gerente a los trabajadores que están en primera línea, cómo ven los mandos medios o gerencias medias al gerente general o al directivo, cómo ven las gerencias medias a los trabajadores. Todo eso hoy día se puede hacer con visión cero. Puedo tener KPIs o indicadores de desempeño, de compromiso, de percepción, lo que me permite entender que no solo puedo enfocar todo en el documento. Cuando esto falla, hay una causa raíz para que las personas se comporten de una determinada manera. Por ejemplo, cuando no ven cercano al gerente general o al director de una empresa, o cuando los trabajadores perciben de que no hay compromiso en seguridad, de que siempre hay un pero para desarrollar, el trabajador al final hace todo a media. Si tiene que firmar un documento, procedimiento, lo firma porque si no lo firmo me van a echar. Y eso empuja a que cuando ocurre un evento, como el ejemplo que acabo de dar del choque eléctrico, la empresa tenga documentos para demostrar que el trabajador sabía. Dice, no, pero aquí está el procedimiento, él firmó, hizo un análisis del riesgo, pero al final todo está hecho para cumplir con el papel. No hay un liderazgo realmente efectivo y el trabajador, apenas le salga una oportunidad nueva, se va a cambiar de empresa, porque a nivel organizacional hay una falla. Segundo, gestión del cambio y flexibilidad. Generalmente en un estándar ISO se espera hasta llegar al capítulo 8 de la norma para hacer gestión del cambio, pero nosotros podríamos en la etapa de diseño de la decisión de la gestión poder gestionar el cambio y hacer organizaciones más flexibles y dejar de enfocarnos solamente en el soporte documental, que si bien es importante, no es el 100%. Y en los análisis causal, muchas veces, si llegamos a la causa raíz, vamos a estar conversando de que la empresa no gestionó los cambios, no se preparó. Veamos el ejemplo del COVID, que si bien es nuevo COVID-19, lo que no es nuevo son las pandemias han existido durante años, pero muchas organizaciones las pilló mal paradas, otras organizaciones derechamente cerraron sus puertas porque no gestionaron el cambio. El peligro biológico, si yo lo trabajo desde el diseño, no debiera transformarse en un problema en la etapa del hacer de un ciclo PHBA. Entonces, si analizamos un evento negativo y llegamos a la respuesta de que no hubo liderazgo efectivo, no hubo gestión del cambio, por ende la organización no es flexible, vamos a ir encontrando respuestas a la verdadera causa raíz, insisto, independiente si ocupo Bowtie o ocupo los 5 por qué. Luego está la gestión del conocimiento, que a veces se confunde con planes de capacitación. Gestionar el conocimiento significa que las personas primero adquieran lo que necesitan para realizar bien un trabajo, dejar de enfocar, insisto, en cursos genéricos, sino que más bien darle para que la persona aprenda. Y hay que entender aquí que el adulto aprende con andragogía y no con pedagogía. Todavía estamos haciendo pruebas luego de un curso y si alguien se saca una calificación alta, está preparado para ir a trabajar. Pero las empresas no están midiendo si aprendió o no aprendió. Nos enfocamos en el documento, en el certificado y nos enfocamos en la prueba.
Hace poco le diseñamos un proceso de inducción a una minera bastante importante acá, y ellos nos decían, para que el trabajador entre a nuestros procesos, porque en minería un error se paga caro, tiene que sacarse el 100% en la evaluación. Así es que vamos a tener que acreditarlo con un 100%. Nosotros le dijimos, es imposible que después de 16 horas de estar en una inducción, porque la minería a veces es una semana de inducción, es imposible que nosotros podamos medir que el trabajador aprendió. Sí podemos medirlo con una prueba que algo le quedó del conocimiento, que por lo demás 16 horas es demasiado extenso el proceso y las personas a los 20 o 18 minutos ya pierden la atención, el adulto. Por lo tanto, le dijimos a la empresa, ustedes para medir conocimiento tienen que dejar pasar un tiempo y medir en terreno de que la persona aprendió, porque si no aprendió, no tiene conocimiento para reutilizar en un futuro. Entonces, para poner el ejemplo, si un trabajador se para en la línea de fuego, comete un error, a lo mejor el problema no es que no sabe, que no quiere, que no puede. Simplemente es que su conocimiento no es el adecuado porque la empresa no se preocupó, o la organización, de que aprendiera haciendo. Los adultos aprendemos haciendo. Si yo le hago un curso de identificación de peligro teórico y no hacemos un taller para identificar peligros, a veces discutiendo si es peligro, si es riesgo, ahí nos llevamos tiempo y en realidad el trabajador no entiende nada y cuando tiene que identificar un peligro y disminuir el riesgo, no sabe cómo hacerlo. Y se posiciona en la línea de fuego, mete las manos en un equipo energizado, no respeta la distancia, por ejemplo, para evitar el arco eléctrico en caso de exposición, como lo estábamos diciendo recién, y la empresa cierra la investigación en eso. ¿No? El trabajador cometió un error lamentablemente, que en paz descanse. ¿Y dónde quedó el análisis de los factores humanos y organizacionales, como la gestión del conocimiento, que es preocuparme de que el trabajador tenga conocimiento para usarlo siempre en un futuro? Y eso significa lograr aprendizaje continuo. Las organizaciones que le pierden el miedo al riesgo dejan de aprender. Cuando la organización dice ya tenemos todo, tenemos un sistema de gestión, estamos bien, le pierden el miedo al riesgo crítico o a los riesgos mayores, y al final cuando pasa algo, dicen, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué nos equivocamos? ¿Por qué sufrimos este impacto? Muchas veces es porque no están aprendiendo continuamente, las cosas cambian, el escenario cambia, el contexto cambia, y las organizaciones que no están preparadas, me devuelvo al punto 2, que no gestionan el cambio, no van a ser flexibles. Por ende, van a tener que lamentar algún daño. Y el quinto punto es bien importante. Estos factores que están acá los sacamos de las teorías y literatura de James Reason. Generalmente son 7 los factores humanos y organizacionales, conocidos también como constantes vitales, que explican la causa raíz de un evento. Explican el por qué falla dentro del efecto dominó algún determinado control o hay algún daño por producto de un error humano. La justicia organizacional es hoy día también algo interesante, porque las organizaciones castigan solamente. Castigan. Si un trabajador se equivoca, carta de amonestación. A la tercera carta de amonestación lo echan, lo despiden. ¿Y dónde está la otra parte? ¿Cómo premian? Las organizaciones que premian, por lo general, lo hacen con dinero. Dicen, si no nos accidentamos, este es un bono disponible para el trabajador que no se accidenta. Y le dan un gorro o una chaqueta que dice trabajador de preventivo del año o del mes, pero no están premiando con cosas significativas. Por ejemplo, tiempo. Nosotros implementamos en una empresa hace unos tiempos atrás una política de reconocimiento y sanción, porque también hay que sancionar, pero las personas que identificaban peligros, las personas que eran más predictivas, ganaban tiempo. Por ejemplo, le dábamos una gift card con tiempo para su familia, y el trabajador elegía cuándo ocuparla. En sectores económicos hay trabajadores que no pasaron su Navidad por 10 años, porque están trabajando en un turno, entonces se ganaban una tarjeta con tiempo. Y eso impactó en el comportamiento, porque las personas querían ganar porque lo que recibían de vuelta de la organización no era un bono que a veces se gasta en otra cosa, sino que era tiempo para pasar con mis hijos, con mi familia. En otra empresa más chiquitita le dimos a las personas que reportaban peligros y llegaban a la causa, le dábamos media hora de salida antes de, por ejemplo, salían a las 6 de la tarde, salían a las 5:30 por reportar. Entonces el resto quería copiar también para poder lograr algún día ganar ese premio. En otra oportunidad, la persona que lograba
identificar peligros, que entendía y que lo hacía de forma correcta, se ganaba la posibilidad de completar los estudios, por ejemplo, o de estudiar algo, si no tenía la posibilidad, o si alguien no terminó la escolaridad, de terminarla, y así lo que lográbamos era conocimiento. Las personas realmente valoraban el comportamiento correcto. En cambio, si yo castigo con el efecto látigo, si no lo hace, lo amonestamos, no estamos logrando realmente eliminar la causa de un comportamiento, solo nos estamos enfocando en el castigo. 6, las organizaciones preparadas y alertas. Si yo gestiono el cambio, si tengo un liderazgo efectivo con KPIs distintos, como los que propone Misión Cero, si yo gestiono el conocimiento y aprendo de forma continua, con premios que son valorables por las personas, voy a tener organizaciones alertas, preventivas, y a lo mejor voy a gastar tiempo analizando causas raíces de peligros y no causas raíces de un fatal, por ejemplo, de un accidente grave o de un evento que paralizó las actividades. Por otro lado están las organizaciones de apoyo mutuo. Esto tiene que ver con el endomarketing, con hacer gestión interna. Muchas veces nos preocupamos del cliente, pero externo, y los clientes más importantes, que son los trabajadores, quedan abandonados. Y esto ocurre en las organizaciones que, voy a poner un ejemplo de la gestión. Si hay una empresa que tiene departamento de calidad, departamento de medio ambiente y departamento de seguridad y salud del trabajo, muchas veces sus indicadores son distintos y están entre ellos compitiendo, y la empresa es la misma, es el mismo, la misma marca, tienen la misma razón social. Sin embargo, dentro hay una competencia interna por ver quién logra sus indicadores. El encargado de seguridad está pendiente de que no se accidenten las personas y no subir la tasa. El encargado de calidad está preocupado de que los procesos no fallen y que no vamos a impactar al cliente. El encargado de medio ambiente está preocupado de no tener impactos y multas relacionados con medio ambiente, pero al final todo converge. Si yo tengo un accidente laboral, voy a tener un impacto en la operación porque se detiene. Y acá en Chile, las organizaciones, y yo creo que se debe repetir en algunos otros países, las organizaciones que tienen un accidente grave o fatal deben paralizar, autoparalizar la faena o el proceso. Entonces significa que yo voy a dejar de producir un producto, valga la redundancia, o un servicio, y le voy a tener que decir al cliente que me espere porque ocurrió un accidente y el organismo fiscalizador, que es una parte interesada, me paralizó la actividad hasta que yo levante las causas y luego implemente las medidas y luego cierre y corrobore de que las medidas aplicaron. Entonces hoy día estamos siendo muy, muy reactivos, y las normas de hecho proponen, ojalá ser predictivos. ¿Qué necesitamos? Mejorar los diagnósticos. Si nosotros mejoramos los diagnósticos, los análisis causales van a ser más completos. Es decir, el diagnóstico tiene que ser participativo, el diagnóstico tiene que ser inspirador para que las personas después desarrollen como la empresa quiere, para que las personas entiendan la estrategia. Hay un 90-95% de personas que no entienden qué es una estrategia, ni cómo se desarrolla, ni cómo se hace, no entienden qué es una norma ISO, no entienden qué es el ciclo PHBA, porque las organizaciones no se preocupan de la participación real. De repente, lo hemos preguntado en algunas empresas, ¿cuántos trabajadores de la primera línea, de los que están expuestos al riesgo crítico, han participado en la creación de un estándar? Por ejemplo, de un procedimiento. En organizaciones, ninguno. Y sin embargo, después le pedimos que lea un mamotreto de 80 hojas, un procedimiento copiado de otro lugar, y le decimos al trabajador, este es el procedimiento y tiene que cumplirlo. Pero nos preocupamos de que participe, que entienda los peligros, que entienda cómo se evalúa el riesgo. Nos enfocamos muchas veces, lamentablemente, solo en el soporte documental. O sea, necesitamos también analizar peligros. Y la verdad que quien analiza los peligros son las personas. Si la persona no sabe identificar y analizar los peligros, probablemente se va a equivocar y vamos a estar lamentando este tipo de accidentes que hasta el día de hoy se siguen repitiendo bastante, fatales y graves. Necesitamos lograr cambios, y para lograr cambios hay que centrarse en el diseño de la estrategia de gestión. Después podemos meternos al ciclo PHBA, planificar, ejecutar programas, pero si no logramos cambios a nivel del levantamiento de diseño, y estos factores humanos y organizacionales sean parte de la toma de decisión, el análisis causal de un evento nunca va a ser completo. Siempre vamos a estar llegando al error si no logramos cambios, y necesitamos aumentar la eficacia. Muchos sistemas de gestión son muy pesados
poco entendido por las personas. Como bien dice un amigo, yo siempre cito su frase, hay sistemas de gestión que son para astronautas, nadie lo entiende. Y al final, como no lo entienden, no son parte. Y después se transforma en un problema porque a mí me da lo mismo de repente llenar un documento, pero lo tengo que hacer porque si no lo hago me van a retar o va a venir alguien y me va a decir que estoy amonestado por no haber hecho una ART o una AST o una hoja de control del riesgo. Entonces la persona lo hace porque sí, no lo hace porque entiende el peligro, no lo hace porque va a salvar su vida, no lo hace porque tiene que planear. Entonces no son eficaces muchas veces los modelos o sistemas de gestión. Como antecedente, para ir cerrando mi presentación, necesitamos levantar correctamente el contexto porque muchas veces la causa raíz está en el contexto de los eventos. Y para llegar a analizar bien el contexto necesitamos la etapa de diseño y necesitamos dentro del diseño levantar los factores humanos y organizacionales. ¿Qué provoca un contexto débil o entender poco la organización? Provoca que existan creencias compartidas que yo nunca voy a ser consciente de que existen. Por ejemplo, hay ideas instauradas en las personas, hay personas que son más conscientes, porque su ideología, y esto es cultural, sus creencias, su ideología, su comportamiento, está asociado a que él se cuida porque quiere a su familia y quiere volver. En otro lado, hay personas que les da lo mismo, que encuentran que la empresa, mientras más papeles pida y le gusta meter trámites, lo hacen porque no están comprometidos con el trabajador, y ese trabajador le dice al del lado, mira, ¿sabes qué? Llena el papel y da lo mismo, si al final la empresa no le interesamos nosotros. Eso hay que medirlo, eso son percepciones, hay que medirlo, hay que tener un indicador para saber por qué el gerente, por ejemplo, si yo le pregunto, ¿la seguridad y salud del trabajo para usted es importante en el negocio? Si tuviéramos que meterle una encuesta a eso, que es lo que propone Visión Cero, supongamos que me dio un 90% de un 100. El gerente dijo, sí, yo soy comprometido. Le pregunto lo mismo a los trabajadores y de un 90 me da un 10%. Los trabajadores dicen, no, ni siquiera nos dan elementos de seguridad, no nos dan una polera con la marca de la empresa. Así que al final el gerente tiene una visión, 90%, y el trabajador tiene una visión de un 10%. Hay una brecha ahí que tiene que ver con el liderazgo efectivo. Si no lo mido, las creencias compartidas tampoco las voy a poder medir, y cuando las creencias son negativas, o cuando las creencias son culturales, me refiero, o sea, el factor cultural yo no lo levanté, no, al momento de tener un accidente no voy a llegar nunca a esa causa raíz porque voy a estar preocupado de que el trabajador se equivocó, se cometió un error, pero no estoy analizando por qué cometió el error. Y por último, cuando las creencias compartidas yo no las mido, no analizo, no llego a ese análisis causal, van a haber comportamientos que yo no los voy a ver hasta que se transformen en daño. Prácticas, modos de resolver problemas. Por ejemplo, si el trabajador, y que esto se da mucho también, está martillando, ¿cierto? Se le sale la cabeza del martillo y su creencia o su análisis no tiene consideración de los peligros, lo que va a hacer es pegarle para que vuelva la cabeza a posicionarse, a lo mejor le va a poner un clavo para poder seguir trabajando porque tiene que continuar la operación. Y a lo mejor ese clavo va a fallar, va a salir volando, la cabeza le va a pegar a un compañero y vamos a llegar a que ese evento sucedió porque el trabajador tomó una mala decisión. Y listo, y se cierra la investigación del evento. Pero, ¿y qué pasó con el análisis de sus creencias, de la cultura? ¿Qué pasó con la cultura organizacional? ¿Qué pasó con el liderazgo efectivo? ¿Qué pasó con la gestión del conocimiento? ¿Por qué no paró y tomó una decisión correcta? Ahí la respuesta está en los factores humanos y organizacionales. Y para levantar correctamente el contexto necesitamos participación, que las personas sean parte, y necesitamos medir el liderazgo. Lo puse con rojo porque ahí es donde está la herramienta Visión Cero. Como dije anteriormente, hicimos un podcast hace un tiempo con Edgar, donde contamos un poco de qué se trata Visión Cero y cómo usarla en la gestión para hacer innovación, que es lo que hoy día se necesita para cambiar la forma de gestión que se viene repitiendo en años anteriores. Hay cosas hoy día que se pueden hacer, hay modelos de excelencia para que las organizaciones realmente entiendan que un evento negativo viene cuando yo como organización doy pie para que pase. Cuando yo no entiendo cómo funcionan los procesos, van a pasar eventos negativos. Y por último, ahí está la estructura del ciclo PHBA 45001-2018. En el centro está el liderazgo y la participación, el corazón del nuevo ciclo de mejora continua. Y puse en rojo el contexto porque ahí está la respuesta a los eventos.
Si muchas veces aquí en la etapa del hacer pasan accidentes y nosotros revisamos bajo la metodología que queramos o el modelo que queramos ocupar para investigar eventos, pero llegamos solo a la planificación o a los soportes documentales, estoy hablando de cuando el evento ocurre en el hacer, y no me salgo del ciclo, el evento va a volver a pasar. Yo necesito saber la respuesta de cómo se levantó el contexto, cómo se tomó la decisión para crear un plan, un programa, un procedimiento, una matriz de riesgo, que a veces las matrices de riesgo ni siquiera conectan con los procesos porque están copiadas de otro lugar y adaptadas dentro de a la organización. Entonces, ¿cuáles son las dos etapas clave para un análisis causal de un evento? Primero, que exista diseño en la gestión de seguridad y salud del trabajo o en cualquier tipo de gestión. Diseño es un buen diagnóstico, un buen levantamiento de la legislación aplicable al país. Diseño contempla el levantamiento de partes interesadas o stakeholders. El diseño contempla el mapeo de procesos, o BPMN, el modelamiento de los procesos de negocio, que no lo dice las normas, es el cómo, hacer el qué. Está también el levantamiento de una correcta decisión. Un cuadro de mando integral debe existir para que exista una estrategia y yo la pueda alinear. Deben levantarse los peligros antes de hacer un plan de acción y poder administrar este efecto de incertidumbre del enfoque basado al riesgo, y a esto le sumamos los factores humanos y organizacionales y tendríamos una decisión correcta. Entonces, si ocurre un evento en el hacer, yo me voy a devolver, a analizar la causa, pero voy a salir del ciclo. Voy a ir a buscar qué falló en los factores humanos organizacionales o qué falló en el diseño. Muchas veces, voy a poner un ejemplo para cerrar, ni siquiera existe diagramación de flujos de proceso. O sea, no hay una trazabilidad entre el cruce del evento con el mapeo de proceso. Y al final es más fácil echarle la culpa a una persona que entender por qué no se levantaron los procesos. Si le sumamos a eso que no hay liderazgo visible ni medido, que no hay factores como la gestión del cambio y la flexibilidad en la gestión, que no hay gestión del conocimiento, vamos sumando eventos negativos. Si la persona no sabe, se equivoca. Entonces los resultados previstos no se cumplen y eso genera que las organizaciones muchas veces digan: invertí tiempo en una norma ISO, invertí recursos y no me está funcionando, porque no se comprende a nivel organizacional, alta dirección, que las normas son una herramienta, pero para que me sirvan yo tengo que tomar decisiones correctas y entender bien el contexto. No basta con un checklist para saber cuál punto de la norma yo tengo que cumplir, hay que hacer un análisis de la organización para que luego yo transmita esa estrategia y las personas la desarrollen y no se equivoquen y no estemos lamentando daños. Entonces,